El área de matemáticas en esta semana 10 te propone recordar y reforzar sobre los números reales para el desarrollo de la actividad propuesta, con el tema Protocolos sanitarios en la economía, donde debes leer la información sobre grandes gastos sanitarios y la repercusión del COVID-19 en la economía mundial. En la lectura te toparás con términos que a lo mejor son desconocidos para ti. Te invito a poner atención al siguiente glosario para la lectura e interpretación de la información de la ficha pedagógica de la página 13 a la 15. El PIB, Producto Interno Bruto, es aquel indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir la riqueza de un país. PIB nominal es aquel valor a precio de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado de tiempo, normalmente un año. PIB real se refiere al valor total de los bienes y servicios producidos por un país, sin tener en cuenta la inflación ocurrida en el periodo respectivo. Per cápita es un indicador económico que mide la relación entre el nivel de ingreso de un país y cada uno de sus habitantes. Equilibrio fiscal, resultado de que se equiparen los ingresos y egresos de un país. Recesión, disminución de la actividad económica general, que implica disminución de la producción, el consumo, el empleo, la falta de liquidez, etc. Gasto fiscal, ausencia de ingreso o los ingresos en negativos que recibe la administración pública mediante exoneraciones de pagos de impuestos. Gasto público, dinero que desembolsa el sector público en la adquisición de bienes y servicios, por ejemplo, educación, salud, carreteras, etc. Para un mejor análisis de lo que es el PIB de un país, observa el siguiente video. Hoy en Voz Populi os queremos explicar qué es el famoso PIB y lo importante que es para entender una economía. Las siglas PIB significan Producto Interior Bruto y miden la riqueza de un país. Si el PIB sube, buenas noticias, el país está creciendo. Si baja, algo no está funcionando bien. Para que lo entendamos un poco mejor, mide los bienes y servicios que influyen en la riqueza del país. Esto incluye la industria, el turismo y el empleo, entre otros. Los bienes y servicios tienen que generarse dentro del país. Por ejemplo, un español que trabaje en Londres no formará parte del PIB español, pero sí lo hará un inglés que trabaje en Madrid o una fábrica estadounidense que produzca en España. La actividad se calcula en términos brutos, es decir, se tiene en cuenta una fábrica y lo que produce, pero sin descontar los costes de producción, como el sueldo de los empleados o la renovación de las máquinas. ¿Y cómo se mide todo esto? Aunque se trata de una estadística amplia y compleja, se puede reducir a una fórmula. PIB es igual a C más I más G más X menos M. La C es el consumo, es decir, los bienes y servicios que adquieren los ciudadanos y las empresas, como un coche, la ropa o un hotel para ir de vacaciones. La I es la inversión, las compras que hacen las empresas, como los equipos, la construcción de nuevos edificios o el gasto en investigación. La G es el gasto público, el dinero que invierte el gobierno para el sueldo de los empleados públicos, el dinero que se invierte en sanidad o la construcción de un nuevo colegio. La X son las exportaciones, los productos que España es capaz de vender a otras economías. Y la M son las importaciones, los que hay que comprar fuera porque no existen en España, por eso restan en la fórmula. Y con estas 5 variables tenemos una buena aproximación al PIB español. Ahora sí, ¿qué es el ingreso per cápita? El ingreso per cápita es un indicador económico que permite establecer el ingreso que recibe en promedio cada uno de los habitantes de un país. Pero, ¿cómo se obtiene el ingreso per cápita?
El ingreso per cápita está dado por la relación entre el ingreso nacional PIB y la población de un país. Con el conocimiento obtenido podrás comprender la información. Coronavirus, los 10 países que más han gastado en enfrentar la pandemia y cómo se ubican los de América Latina. Los datos globales de la lectura informativa nos indica que el total de países monitoreados fueron 168, que el objeto de estudio para nuestra actividad son los 10 países con mayor gasto fiscal y 17 países de América Latina. Hasta ahora, el monto total de gasto fiscal a nivel global se acerca a los 7.2 billones de dólares, equivalente a unos $1.152 per cápita. En el siguiente cuadro estadístico podemos observar los 10 países con mayor gasto fiscal por el COVID-19, donde Japón lidera con el 21% de su PIB. Te preguntarás, ¿por qué hay tanta diferencia entre los paquetes de inversión? Sin duda, los países más ricos tienen más posibilidades de aumentar su gasto fiscal, pero no es el único factor. Se explica que los países con menos camas de hospital han tenido que desembolsar más recursos, algo que está directamente relacionado con la calidad y la cobertura del sistema de salud de cada país. El nivel de exposición a la pandemia también juega un rol clave, en la medida que los países con mayor número de contagios tienen mayor precisión para inyectar más recursos en su economía. Otro elemento relevante es el acceso al crédito o a la ayuda internacional. Latinoamérica presenta un gasto menor que el promedio a nivel mundial. Mientras la región ha gastado cerca de un 2.4% del PIB, el mundo ha desembolsado un 3.7%. El país que lidera la lista regional de mayor gasto fiscal frente a la pandemia es Perú, el 9% del PIB, mientras que en el otro extremo está Nicaragua, con un nivel de gasto igual a 0. Con los datos de esta gráfica estadística sobre gasto fiscal por COVID-19 en América Latina, desarrollaremos las siguientes actividades. Decodificar la información de la tabla de los gastos de América Latina y encontrar el gasto de cada país en dólares relacionado con su Producto Interno Bruto. Expresa los valores en notación científica. Para encontrar el gasto de cada país en dólares, primero ubicamos una columna para representar los 17 países y a su lado ubicaremos el porcentaje del PIB por gasto fiscal de cada país, que muestra la gráfica. Luego debemos relacionarlo con su Producto Interno Bruto. Para esto utilizaremos el PIB nominal. Recuerda que es el valor a precio de mercado de la producción de bienes y servicios finales producidos en un país. La tabla con los datos requeridos del PIB nominal fue obtenida de la página de Wikipedia. PIB nominal en millones, es decir, que al valor reflejado en la tabla del PIB le aumentamos 6 ceros. Para calcular el gasto fiscal realizado por Perú, primero localizamos en la tabla su PIB respectivo, el cual nos indica que es de 228.989. En nuestra tabla ubicaremos el valor. Recuerda que el PIB está dado en millones, por lo tanto debes aumentar los 6 ceros, quedando 228.989 millones. Para calcular el gasto requerido,
multiplicamos el porcentaje por el PIB nominal en millones. Te mostraré dos formas de realizarlo. Tú decides cuál utilizar. El 9% lo representamos como 0,09 y lo multiplicamos por el PIB nominal en millones, dando como resultado 20.609.010.000. La otra forma de calcular es multiplicando 9 por el PIB nominal en millones y luego lo dividimos para 100, dando el mismo resultado. Realicemos ahora el de República Dominicana. Tiene un PIB nominal de 96.291. Recuerda aumentar los 6 ceros, quedando 96.291 millones. Calculamos el gasto, su porcentaje es de 0,8, por lo tanto aplicamos de la siguiente manera: 0,008 multiplicado por su PIB nominal, dado en millones, dando como resultado 770.328.000. Si aplicamos la otra forma, podemos multiplicar 0,8 por el PIB nominal. Luego, recuerda que debemos dividir para 100 y obtenemos el mismo resultado. Así debes realizarlo con cada país hasta completar la tabla. Recuerda que se requiere también expresar los valores en notación científica. Antes de hacerlo, observa el siguiente video para reforzar tus conocimientos. Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos a aprender aquí la notación científica, que consiste en escribir números muy grandes o números muy pequeños, todos con potencias de base 10, pero de la misma forma. Esto es, que en el mundo mundial todo el mundo escriba esta cantidad de la misma forma, para que en las publicaciones que lo veamos nos resulte mucho más cómodo de trabajar. ¿Qué es lo que nos piden? Nos piden que factoricemos esto con una parte numérica y a continuación una potencia de base 10. Tiene que tener una condición. La potencia de base 10 ya sabemos buscarla por el otro vídeo que hemos estudiado, pero aquí tenemos que escribir todas las cifras significativas, pero solo una a la izquierda de la coma. Vamos a ir haciendo ejemplos para que quede claro. Las cifras significativas en este caso son el 4, el 5 y el 7. Los ceros no significan nada salvo que estén en medio, como en este segundo caso, por eso lo he puesto. 4, 5, 7 lo escribo. Y nos han dicho que para que sea en notación científica tengo que dejar solo una cifra antes de la coma. Ahí lo escribo. La coma siempre después de la primera cifra. Venimos al número y nos damos cuenta que la coma la hemos situado aquí, según el criterio de la notación, y el número terminaba aquí. Hemos movido en realidad 5 lugares la coma de su sitio. Por lo tanto, la potencia será 10 elevado a 5. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos con otro ejemplo, el siguiente. Primero las cifras significativas, el 9, el 1, el 0 y el 6. Acordaos de no borrar el 0 porque al estar en medio sí que significa algo. Y a continuación la potencia de 10. Parte numérica. Hemos dicho que después de la primera cifra incorporaremos la coma, 9,106. Y si le he puesto aquí la coma y el número terminaba aquí de lejos, pues contamos 3, 6 y 7 lugares. Luego el exponente será 7 y queda 9,106 por 10 elevado a 7 como notación científica. Vamos con números pequeños. ¿Qué es lo que cambiará con respecto a los otros? El exponente, seguro que lo ha dicho alguno. En este caso, en números grandotes, el exponente es positivo. En números pequeños, 0, saldrá un exponente negativo. Vamos a escribir las cifras significativas, que son 6, 5. Y a continuación la potencia de base 10. Como me dicen que solo tengo que dejar una cifra a la izquierda, ahí la planto, 6,5. Luego si la coma la he plantado aquí y resulta que estaba aquí a la izquierda, cuento los lugares que he movido, 1, 2, 3 y 4.
Aquí que escribiré menos, porque era un número pequeñito. Con el refuerzo de notación científica, tomamos las cifras significativas de 20.609.010.000, que es el gasto obtenido de Perú. Los ceros después de las cifras significativas no las vamos a considerar, a no ser que esté entre los valores tomados, como es este caso. Luego ubicamos la coma decimal después de la primera cifra. A continuación, debemos contar cuántos lugares se ha movido la coma de la cifra original. Si observas, los espacios recorridos han sido 10. Por lo tanto, la base será 10 elevado a la 10. Convirtamos en notación científica el gasto de República Dominicana, que es de 770.328.000. Tomando las cifras significativas, ubicamos la coma decimal después de la primera cifra y procedemos a contar los lugares que se ha movido de la cifra original. Si observas, se ha recorrido 8 lugares. Por lo tanto, la base será 10 elevado a la 8. Quedando en la tabla la notación científica de nuestros valores de la siguiente manera. Debes realizar el proceso por cada país hasta completar la tabla. Una vez realizado, pasamos a la segunda actividad. Se requiere sumar el gasto total de América Latina y comparar el gasto de todo el mundo que está en el mismo documento. Para esta actividad, sumamos todos los gastos obtenidos de cada país y así obtenemos el gasto total de América Latina. Recuerda que debes completar la tabla antes de sumar los valores. Luego de sumar, debes comparar el resultado obtenido con el gasto de todo el mundo. Para esto puedes utilizar una pequeña tabla donde ubicarás el monto total del gasto fiscal a nivel global, que está cerca de los 7.2 billones, y el monto obtenido de América Latina. Para la tercera y última actividad se requiere indagar cuál es el área de la superficie de cada país de América Latina y encuentra el gasto de cada país por kilómetro cuadrado. Y por último, realizar un gráfico de América Latina con sus respectivos valores. Primero se requiere conocer el área de la superficie de cada país. Para esto obtuvimos la información de Wikipedia. Luego elaboramos una tabla de datos y aplicamos los cálculos para encontrar el gasto de cada país por kilómetros cuadrados. Revisamos los datos de Perú, el cual tiene una área de superficie de 1.285.216 kilómetros cuadrados. Lo ubicamos en nuestra tabla, procedemos a calcular dividiendo el gasto por kilómetros, dando como resultado $16.035 por cada kilómetro cuadrado. República Dominicana tiene una superficie de 48.772 kilómetros cuadrados. Al realizar el cálculo de dividir los valores, nos da como resultado $15.797. Cabe indicar que para los valores obtenidos no hemos considerado el resultado los decimales. No olvides completar la tabla con los procesos indicados. Para finalizar, debes realizar un gráfico de América Latina con sus respectivos valores. Los valores son aquellos obtenidos del gasto de cada país por kilómetro cuadrado. Los gráficos puedes realizarlos de varias formas. Tú decides cuál aplicar, como por ejemplo una gráfica estadística de barras horizontales o verticales, donde se indiquen los datos requeridos como el país y el gasto calculado, o un gráfico del mapa de América Latina donde ubiques el gasto de cada país por kilómetros cuadrados. Eso es todo. Gracias.